¿qué tal? Bienvenidos a una edición especial de H2O Sports aquí lo estamos haciendo a través de la plataforma de Zoom, para pasar ahora un poco a ver cuáles han sido los esfuerzos, ¿no?, dentro del deporte, para lo que ha sido contener no solamente el coronavirus en sí, sino también cómo apoyar, ¿no?, en los servicios de salud de los diferentes países en donde la pandemia se está expandiendo. ¿Cómo creen que se puede, más que todo viendo el aspecto local, ¿no? ¿Cómo creen que pueden ayudar los diferentes clubes? Si se deberían centrar solamente en generar contenido para distraer o también podrían hacer una ayuda social de una manera diferente. Mira, justo como acabas de hablar, Daniel, sobre el tanto de que esto es un estadio, hay muchos países y en varios deportes están prestando sus estadios para aislar a las personas que están infectadas o piensan que tienen algún síntoma o algo, ¿no? Y muchos deportistas, como dicen, que no es solo entretener, también al momento de ayudar, lo que están haciendo ahora es recortar parte de su sueldo o han comenzado a donar y comprar cosas a las personas que sí necesitan y comenzar a dar cosas a los hospitales cuando es necesario y cosas que el mismo Estado a veces no aporta, ¿no? Justo también hablábamos, ¿no?, de cómo habían varios jugadores en varios clubes que estaban reduciendo su sueldo a la mitad justamente para que el club en momentos en donde no necesariamente esté viendo ingresos pueda todavía subsistir, y no solamente en los clubes tal vez de menor grado, me imagino necesitan más de la semana a semana, ¿no?, de la taquilla para poder sobrevivir. Si no, se está viendo bastante esto en clubes ya grandes, ¿no?, en donde se ganan cantidades impensadas de dinero, ¿no?, por lo menos los jugadores, ¿no? Y también, Daniel, quería mencionar que la otra vez estaba viendo bueno, transmisiones en vivo que ahora casi todos hacen porque no hacen muchas cosas en casa. Trauco mencionó que en los seleccionados, todos habían dado un monto al que se encargaba de todo esto, el delegado, que todos habían hecho un tipo de chancha, llamando coloquialmente, para los afectados aquí en el Perú, ¿no? Y que, bueno, es bueno obviamente que el delegado iba a comprar las cosas o iba a hacer todo, pero que ellos ya habían puesto cada uno una cantidad buena para ayudar acá en el caso del Perú, ¿no? Ujú. Bueno, no solamente sería para conversar acerca de lo que pueden hacer los clubes, sino también ya lo que puede ser la institución peruana de fútbol, que es la que generalmente administra la mayoría de los estadios en el Perú, dentro de sus competencias, y me imagino que por lo mismo de que está dentro de los estadios, tal vez ahí es donde ofrecer los mismos estadios no sea del todo necesario, ¿no? Porque es el mismo estado el que tiene un montón de estadios, ¿no? Entonces, ¿qué otra manera los clubes podrían ayudar en este momento, ser unos agentes de cambio social? ¿A alguien se le ocurre algo dentro del chat? Sí, Felipe. O sea, más para generar un cambio social, yo creo que, o sea, para la toma de conciencia, ¿no? Hay jugadores que sí han hecho esto. Por ejemplo, hace un par de semanas Messi subió a su Instagram un video donde estaba entrenando justamente, ¿no? Y ahí estaba con su hijo incluso. Entonces yo creo que eso también hace a muchos deportistas el hecho de seguir trabajando, de a pesar de estar así en cuarentena, seguir con los entrenamientos, porque no son vacaciones. Y esto también, pues, el hecho de no trabajar o de tomarlo como vacaciones podría perjudicar al club incluso, ¿no? Ujú. Sí, sí, justamente dentro de lo que se venía hablando era cómo se podía mantener, obviamente, la figura, ¿no? Cómo se podía mantener el futbolista dentro de esta situación en particular, ¿no? Y justamente hablando de cómo se deberían mantener los deportistas, eh, los Juegos Olímpicos de Tokio Daniel, es un tema complicado, es el que tú mencionas, porque, por ejemplo, se estaba diciendo de que se podían
jugar los partidos restantes en las ligas europeas cada 3 días, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos dos deportistas como Danitza y Alexandra, ¿qué nos pueden decir al respecto sobre eso? ¿Qué tan perjudicial es que los jugadores jueguen tantos partidos en tan poco tiempo, ¿no? Cada 2 días, cada 3 días, son más propensos a lesionarse, me imagino. Eh, Pienso que sí, pero un jugador profesional ya está preparado para esas circunstancias, porque un entrenamiento a nivel ya superior es un entrenamiento bastante riguroso. Entonces, yo recuerdo cuando jugué para mi equipo hace 2 años un torneo de ascenso, eh, y jugamos todos los días, 5 días seguidos, 5 sets por día. Entonces, para un voleibolista es algo sumamente exigente, pero uno como profesional y que viene entrenando para eso, ya tiene que estar preparado para eso, ¿no? Así que pienso que no les afectaría tanto. Obviamente las lesiones siempre van a estar ahí, pero para eso ya uno tiene su terapista, tiene trabajos que son recuperativos, ¿no? Entonces, pienso que un deportista está preparado para jugar torneos así. Bueno, yo creo que todos los deportes son diferentes. Hay deportes que tienen de repente un poquito más exigencia que otro, más resistencia tal vez. Algunos necesitan más fuerza que resistencia. Todos son diferentes. Pero hablando de fútbol, bueno, en caso del vóley, por ejemplo, a veces jugamos miércoles, viernes, sábado y domingo, ¿no? Y algo así, ¿no? Jugamos después de 2 días o 3 días. En el caso de fútbol, tengo amigos y que me comentan a veces cuando hay así, por ejemplo, cuando hubo Libertadores y el campeonato de acá, el torneo de la Liga 1, comentaban o sea, que sí se sentían cansados, que era bastante fatigante, obviamente para cualquier deportista, pero como dice Ale, uno tiene que estar preparado para absolutamente todo, porque este es un claro ejemplo de que un deportista tiene que estar preparado para todo y obviamente entrenar todo el tiempo, porque de hecho muchos clubes de fútbol y de vóley, en realidad todos los deportes, porque he visto un montón en redes sociales que están subiendo de ejercicios, por ejemplo, la mayoría de futbolistas tienen una buena casa, un buen espacio incluso algunos tienen su gimnasio propio para poder hacer ese tipo de ejercicios que tal vez algunos no tienen, ¿no? Entonces, más que nada los futbolistas tienen mayores espacios para hacer sus trabajos, y si hablamos de Messi, pucha, imagínense su casa, ¿no? Cuántas cosas tendrá de fútbol, ¿no? Entonces tiene un espacio incluso para entrenar a todo un equipo, entonces eso también es como que un punto a favor en caso de los futbolistas que tienen ese tipo de cosas en su casa, ¿no? Y con buena economía, obviamente. Como se sabe, las postergaciones han empezado a empujarse ya para todo un año. Y justamente ahí está, podemos ver en pantalla de cómo se anunció esta noticia. Más Y pienso que podría ser, Daniel, el tema de los sponsors, de todos los inversionistas que ya tienen cerrado un contrato con la marca de por sí que es Tokio 2020, ¿no? Entonces el tema de cambiar un número en un contrato podría costar bastante de por sí, ¿no? sí, claro, había bastante infraestructura que ya se había realizado pensando en ese nombre, ¿no? Claro, es un tema más de publicidad, de marketing, y no creo que sea difícil que nos olvidemos que los Juegos de Tokio 2020 se realizaron en el 2021, ¿no? No era un problema en cuanto a registro histórico, aunque estoy seguro que de acá a 20, 30 años va a haber gente que probablemente se haga esa pregunta, ¿no? ¿Por qué los Juegos de Tokio 2020 se jugaron el 2021? ¿O por qué la Eurocopa del 2020 también se jugó, ¿no? En el 2021? ¿Les parece un plazo aceptable? Yo creería que sí, la verdad, porque el COI de hecho fue de los que cuando están cancelando casi todos los eventos deportivos por el tema del coronavirus, fue de los últimos de los que como que estaba como que sí, si no, como que lo postergo, lo realizo aún en el 2020 o lo cancelo o lo reprogramo. Entonces, como dice Salvador, el tema de los sponsors sobre todo es bastante fuerte porque hay mucho dinero o sea, por querer recuperar en temas de medios, en varias cosas más también, en medallas en algunos países supongo. Entonces, que lo hayan reprogramado para el otro año, o sea, a Tokio le conviene también porque al final un juego, como acá tuvimos los Juegos Panamericanos, implica mucha llegada de turistas también, o sea, es un negocio que al final también le conviene al país realizarlo, ¿no? Ser el país anfitrión.
para cerrar un poco de lo que es este episodio de H2O Sports, para hablar un poco de lo que ha sido justamente lo que estábamos hablando antes con Ali, con Danitza, acerca de la posibilidad, o lo que estaba hablando Luis, ¿no? La posibilidad de que se empiece a jugar, que se termine de culminar las ligas, ¿no? En Europa principalmente, que ya estaban llegando a un punto final. Les pregunto acá al panel o acá en la plataforma les pregunto si uno es realmente necesario que se terminen las temporadas en esta coyuntura y dos, si es necesario que se tenga que reanudar tan pronto, porque entendemos de que si bien van a tratar de hacerlo a puertas cerradas, eso no limitó, por ejemplo, a los hinchas del PSG que vayan a ver a su equipo o que vayan a las inmediaciones del estadio a ver a su equipo. Entonces, ahí hay un componente que tal vez todavía no están tomando en cuenta las ligas en sí, ¿no? Por más de que quieran hacerlo de la manera más privada posible. ¿Qué opina el panel en esto? Bueno, yo creo que sí, de todas maneras, por el hecho de que igual, ¿no? Como sucede con los Juegos Olímpicos, también hay un tema de sponsors, de una cantidad de dinero que da la televisión también por la transmisión de partidos, por ejemplo, en Alemania, en Inglaterra, y es por eso de que quieren terminar de jugar los torneos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alemania, escuché que la opción que están tomando es que podrían jugar un mini torneo en la región de Westfalia, que ahí son donde tienen la mayor cantidad de estadios, hacer un mini torneo durante un mes y jueguen las 9 jornadas que faltan de la Bundesliga cada 3 días, ¿no? Entonces, es una alternativa que están viendo en Alemania y me parece que en Inglaterra también lo están viendo, ¿no? Justamente por el tema de que, y es por eso que, por ejemplo, los equipos grandes de Alemania como el Bayern, el Leipzig, el Borussia Dortmund, han puesto 20 millones de euros, si no me equivoco, para poder salvar, digamos, de alguna manera a los equipos más pequeños, ¿no? Porque muchos de ellos estaban en riesgo de irse a la quiebra, ¿no? Creen que, porque los sponsors muy aparte de que sí, de que genera contenido, de que han pagado ya por esto, son generalmente sponsors a largo plazo, tienen 2, 3 años de contrato, me imagino, esto es algo negociable, eso es lo que voy, ¿no? Porque si bien puede existir gente que aplauda la decisión de reanudar los torneos, puede haber gente que piense que es insensible pensar en el fútbol en esta coyuntura, ¿no? Eso quería plantearles. No sé si alguien tiene una opinión al respecto. Creo que no solo sería en el fútbol, sino en todos los deportes. Uh-huh. No, sí. En el que no solo sería afectado monetariamente clubes o los sponsors por sí, que ya, como dice, ya están contratos cerrados y más por el tema de la seguridad de las personas, pues también todo eso es un negocio, ¿no? Entonces, en el tema de que si se reanudan los partidos acá en agosto, septiembre, pero lastimosamente siguen teniendo el problema del virus, no creo que haya, de todas maneras, van a tener más problemas. O sea, puede que no se acabe, como pueda seguir prolongando muchísimo más tiempo. Más tiempo de seguridad que sobrepasa ya el tema monetario, sobrepasa el tema de marketing para todo el mundo, ¿no? En lo personal no me parece la manera más asertiva, eh, o sea, a corto plazo o a mediano plazo. Siento de que detrás de todo el tema publicitario y las grandes marcas y justamente los equipos que funcionan como marcas, siento que detrás de todo eso, justamente lo que mueve al deporte son los mismos jugadores, ¿no? Los futbolistas, los cuales se ha visto que muchos de ellos están expuestos. Y si bien es cierto, la situación en Europa no sea la mejor, y no solamente en Europa, ¿no? Sino en general, alrededor de todo el mundo y gran parte, bueno, de Europa y Asia, considero que sería una manera muy egoísta de ver el deporte como negocio y no como sensibilidad justamente con los deportistas. Y no solamente eso, un ejemplo, ¿no? Pongámoslos en el ámbito de fútbol. Jugadores muy, muy reconocidos, muy famosos, en el caso de, pues, sí, de Paulo Dybala, si llega a suceder nuevamente, bueno, si llega a retomarse esto, considero que hay una posibilidad muy grande de que no vuela a las canchas por mucho tiempo por el mismo hecho de que exponerse, ¿no? Estaría muy mal por parte de él. Entonces, bueno, reitero, ¿no? No considero que sea la manera más asertiva. Considero que hay muchos factores los cuales contrarrestan
todo lo publicitario que pueda tener el deporte. Tenemos también la entrevista que le hicimos a Leo, del entrenador del gimnasio UCI, justamente para que nos hable un poquito sobre el tema de las rutinas y la actividad física. Estamos aquí con Leo, entrenador del gimnasio. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas pasando la Hola, cuarentena? Luis. Bien, bien, ocupándome algunas labores dentro de casa y algunas otras actividades vía red. Bueno, ¿Cómo vas tú? estamos bien, bien tranquilo aquí, avanzando también con las cosas desde casa. Pero, bueno, te he convocado en esta oportunidad para que nos cuentes un poquito, acerca de la rutina que podemos hacer en este periodo de cuarentena, ¿no? Que justamente muchas personas a veces no saben qué hacer. Entonces, bueno, siempre es importante seguir realizando la actividad física, mantenernos activos, porque también no es bueno estar de manera sedentaria, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Cuéntanos un poco. Bueno, una de las recomendaciones es comenzar dentro de casa a desinfectar la zona donde vamos a entrenar. Antes y después del entrenamiento, lo mismo tenemos que hacer pues con algunos materiales que vamos a usar para este tipo de entrenamiento. Si en el caso de usar algún tipo de colchoneta, lo más recomendable es no pisar la colchoneta con el calzado, tratar de hacerlo pues descalzo si es posible, manteniendo pues los requisitos necesarios de limpieza dentro del hogar, pues, ¿no? Y más o menos, ¿cuánto debe durar esta rutina de ejercicios? Bueno, se recomienda entre 30 y 35 minutos para un tipo de entrenamiento, mejor dicho, con una actividad física moderada, y entre 20 y 25 en actividad física pues un poco más intensa. Mm. Recomendaría básicamente un entrenamiento moderado por el momento. ¿Y qué cosa tiene que incluir esta rutina? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que incluir? Mira, tienes que incluir, normalmente en un trabajo de este tipo, necesitamos uno que otro material, no necesariamente mancuernas o pesas. Podemos utilizar una que otra mochila con una carga, podemos usar envases llenos de agua, etcétera, etcétera, ¿no? En este tipo de entrenamiento se recomienda básicamente tenerlo porque ayuda mucho en el sistema inmunológico, ¿sabes? Por eso yo lo recomiendo a estas alturas del partido, pues, ¿no? Ujú. Para muchas personas, por ejemplo, que son sedentarias y que están haciendo ahorita ejercicio, o sea, sedentarias me refiero a que no hacen ejercicio físico más de 3 veces o 4 veces por semana. Entonces, para estas personas, ¿cuánto tiempo recomendable es que hagan actividad física en este periodo? ¿20, 30 minutos, un poco más? Como son gente que recién están iniciando, pues con 20 minutos basta, irle graduando los minutos, la intensidad de carga, día tras día y semana a semana también, pues, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es la mejor hora? ¿En la mañana, en la tarde, dependiendo de la persona? Bueno, así como está la situación en este momento, yo creo que es más conveniente en la mañana. Por lo general depende de la persona, pero a estas alturas también pues recomendamos mejor que sea en la mañana y aprovechar todo el tiempo libre que queda en otras actividades laborales que tienen dentro de casa. Ujú. Ahora, depende, ¿no? Porque, por ejemplo, si es una persona que quiere hacer en la mañana, entonces necesita un poco de tener más energía. Entonces, ha debido de consumir un poco de carbohidratos, pastas, papas, legumbres, arroz en la noche para poder tener más energía. ¿Esto es cierto o no necesariamente? Claro, es tener unas reservas energéticas de un día anterior. Eso sí es bastante cierto. Y por eso también es recomendable también por la mañana. De haber estado ayudando varias horas desde un día anterior, vamos a suponer desde las 5 de la tarde que no volvió a comer nada hasta el día siguiente, no es tan conveniente hacerlo tan temprano, sería mejor pues tener un buen desayuno y con el transcurso de las horas tomar su rutina de entrenamiento, ¿no? Ujú. Y ahora, para las personas que no están acostumbradas a hacer ejercicios, a veces es un poco complicado porque no sabes, pues, por ejemplo, qué cosa hacer, ¿no? Qué actividad hacer. Pero existen algunas aplicaciones, ¿no? Que hoy en día, bueno, pues, están circulando bastante igual por el WhatsApp, por las redes, ¿no? Que se pueden utilizar como modelo, ¿no? Para poder seguir.
¿tú qué nos puedes indicar más o menos algunas aplicaciones que la gente puede utilizar, puede emplear para poder hacer un poco de actividad física? Desde mi punto de vista, las aplicaciones más recomendables porque van de manera progresiva y tú puedes escoger el tipo de entrenamiento que desees y la intensidad que desees, pues definitivamente es Sport Life y las que tiene bodybuilding y las puedes encontrar desde el apps de tu celular o vía red también en la computadora, ¿no? Ujú. Y ahora, también es importante necesariamente mantenerse hidratado durante la actividad física, como siempre, pues no así, igual que, cuando estamos en el gimnasio, igual, de igual forma, aquí también se necesita estar tomando un poco de agua también durante la actividad, ¿no? Exacto. Bueno, el tema de hidratación es un poco complejo mencionarlo, pero durante el tipo de entrenamiento que lleve la persona es necesario consumir agua en todo momento, pero para hidratarse, que sería antes o mucho después del entrenamiento, pues recomendaría, no sé, un jugo de maracuyá, chicha morada, que son los hidratantes naturales más accesibles que tenemos. Ujú. Bueno, Leo, ya para ir finalizando un poquito esta entrevista que nos has dado y que nos ayuda un poco a entender cómo debemos comportarnos a la hora de hacer actividad física durante este periodo de cuarentena, ¿qué consejos finales le quieres dar a la gente, ¿no? Para que Bueno, puedan. primero que guarden los requerimientos de salubridad, de la desinfección de manos, el quitarse el calzado al llegar a casa, quitarse también la ropa que ha utilizado con la que ha salido. Sobre todo al momento de entrenar, no tener mascotas a su alrededor. Recordemos que, pues, por ejemplo, los gatos y los perros tienen una cantidad proporcional de grasas en el pelaje que manejan ellos. Entonces, como que este virus que no conocemos se va a adherir muy rápido a ese pelaje, entonces hay que tener mucho cuidado. Y por otro lado, como no hay mucha literatura entre la actividad física y este nuevo virus, si sigue atacándonos de esta forma, yo creo que lo más recomendable es cubrirse las fosas nasales y la boca a la hora de entrenar. Pero asumo que con el tiempo se verá eso, por ahora es de mi parte una mera especulación, pero como te digo, todavía no hay tanta literatura de que podamos saber cómo va esta situación con el nuevo virus, pues, ¿no? Bueno, Leo, muchas gracias por la entrevista. Hay que estar igual, haciendo siempre actividad física, es importante para el cuerpo, mantenernos activos y no de manera sedentaria, ¿no? Y además que también nos relaja y nos desestresa en este periodo de cuarentena y de momentos tensos que estamos viviendo. Bueno, Leo, muchas gracias y nos vemos en una Gracias, siguiente Lucho. oportunidad. No, gracias a ti. Y nos vemos en una siguiente oportunidad en H2O Sports. Gracias, gracias.